Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Patriótica. Coronel, gracias por acompañarnos. Buenos días. Primero, candidata a la vicepresidencia, a la presidencia de la República, Andrea González. ¿Cómo surge este acuerdo? Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de un saludo. Muchísimas gracias a todos los amigos que nos están escuchando a través de Radio Sucesos. A ver, esto es una historia un poquito de larga data. Con Fernando Villavicencio había una relación desde el 21 de enero del 2000. Luego, cuando yo estuve en la presidencia de la República, un grupo de sindicalistas se tomaron los pozos petroleros, suspendieron el bombeo prácticamente una semana, nos dejaron sin petróleo, tuvimos que pedir a la fuerza pública que desaloje a los manifestantes. Obviamente se abrieron algunos expedientes en contra de los manifestantes, no fue nada personal en contra, disculpen la redundancia, de Fernando Villavicencio, fue algo pues que teníamos que cumplir. Si en este momento los sindicalistas paralizan una semana el bombeo de petróleo, el presidente de la República no se va a quedar de manos cruzadas esperando que vuelva a bombear el petróleo. Por supuesto que va a actuar. Eso es lo que nosotros hicimos, no hubo ninguna persecución, a tal punto que Fernando Villavicencio fue a visitarme en varias ocasiones a la sede del Partido Sociedad Patriótica, en donde él reconocía que fue un error de juventud, una actitud de extrema izquierda, haberse tomado el oleoducto, haber participado en algunas movilizaciones en contra, o a favor, mejor dicho, del golpe de Estado y en contra del gobierno de Lucio Gutiérrez, porque luego vino el correísmo, vino el saqueo del país. En el año 2021, el propio Carlos Figueroa, el doctor Carlos Figueroa, el que estuvo ahí sí perseguidos por Rafael Correa, ellos tuvieron que esconderse en la selva ecuatoriana, a hacer alianza con Sociedad Patriótica para las elecciones seccionales. No se consolidó esa alianza. En el 2023, en enero, febrero, marzo, abril y hasta el mes de mayo, tuvimos entre 10 y 12 reuniones con la cúpula del movimiento Gente Buena de Fernando Villavicencio y por disposición de Fernando Villavicencio, y con el apoyo nuestro, por supuesto, acordamos hacer una fusión que va más allá de una alianza, una fusión entre el movimiento Gente Buena y Sociedad Patriótica para apoyar la candidatura de Fernando Villavicencio a la presidencia de la República en el 2025. Vino la muerte cruzada, trastocó este proyecto. Fernando Villavicencio tomó la decisión de priorizar el acuerdo con Construye, pero a las 2 semanas regresaron arrepentidos, y que sea cual sea el resultado, palabras de Fernando Villavicencio, sea cual sea el resultado de la primera vuelta electoral, ellos van a retomar el proceso de fusión con Sociedad Patriótica, lo que fue aceptado por nosotros, y efectivamente así ocurrió. Lamentamos el vil asesinato de Fernando Villavicencio, pero el presidente en esa época de Gente Buena, Francisco Jácome, vino por disposición de Fernando Villavicencio, cumpliendo la disposición de Fernando Villavicencio a continuar este proceso de unidad. Y eso se está haciendo. Y eso se está haciendo. Estuvo Francisco Jácome, Joel Silva, el grupo de Andrea González, porque lamentablemente se dividieron en varias facciones. Sí, pero Andrea González encarna todo lo que representaba Fernando Villavicencio para ustedes, encarna todo lo que representaba el acuerdo que usted relata que en su momento se habló con Fernando Villavicencio. Por supuesto, porque hay muchos temas que nos unen. Podría haber alguna diferencia por ahí, pues que obviamente hay que limarla, pero por ejemplo la lucha contra la corrupción. Con Fernando Villavicencio luchamos juntos en contra del gobierno de Correa, en contra del gobierno del prófugo de la justicia. Y luego pues Andrea González fue binomio de Fernando Villavicencio y a continuación binomio de Cristian Zurita. ¿Y cuál va a ser su participación en la campaña? Dijo Andrea que va a ser usted candidato a asambleísta, ¿verdad? Sí, yo... ¿No va a ser el director de campaña de Andrea González? No va a andar atrás de ella ahí. No, vamos a hacer campaña. Mire, ¿qué es lo que nos une en esta propuesta? Una, la lucha contra la corrupción, y no de palabras, pues no, nosotros somos de acciones. El 21 de enero del 2000 yo sacrifiqué mi carrera militar luchando contra la corrupción. De presidente de la República encarcelé a 5 banqueros ladrones, recuperé más de $1.000 millones que robaron los banqueros, incauté bienes a deudores morosos, entre ellos al hermano de León Febres Cordero. Esto es lo que originó
el levantamiento de la bancocracia de Febres Cordero, que compró a los generales traidores, Ya, pero los generales que nunca se sometieron a un coronel que era el presidente de la yo le quiero República, preguntar le algo. quitaron el respaldo, se cayó el gobierno. Después de expresidente, vine a la cárcel, al penal García Moreno, a dar la cara. Ya, pero Y usted no va a sigo ser candidato. luchando. Lo que le quiero preguntar es si es que, porque cuando hay un líder detrás de un candidato presidencial, uno dice, ¿será que tenemos un presidente con jefe? No, definitivamente no. Mire, ¿Usted puede garantizar que si Andrea González es elegida presidenta de la República, usted no va a estar metido en el palacio diciéndole lo que tiene que hacer? de ninguna manera, Ni por WhatsApp ni por nada. por nada, yo tengo muchísimo que hacer si es que el pueblo me reelige como asambleísta. Tengo mi proyecto de cadena Ya, pero si no perpetua. le elige va a estar desocupado. Si no me reeligen, bueno, pues seguiré luchando en beneficio del país siempre. Yo soy un luchador innato, una persona que sacrifica su carrera militar, una persona que viene a dar la cara a la cárcel, al penal García Moreno. Es una persona de principios y esos principios nunca van a variar, nunca van a cambiar. Soy el único expresidente que camino por el país solo, sin guardaespaldas, más bien recibiendo el aprecio de la gente. Y con Andrea González hemos coincidido en muchos temas. Ella es una persona brillante, una patriota, inteligente, luchadora, una mujer pues que está muy preocupada con el deterioro del medio ambiente, la lucha contra la corrupción. Coincidimos mucho en que el Ecuador necesita una profunda transformación. Yo utilizo la frase, el Ecuador tiene que ser refundado, las instituciones públicas están podridas, han sido penetradas por la narcodelincuencia y lo mejor sería convocar a una mega consulta popular para aprobar una nueva constitución de la República, tomando como base la constitución de 1998. Y en esa mega consulta, no asamblea constituyente, consulta popular, aprobar otras leyes, aprobar un nuevo código penal con cadena perpetua, aprobar un nuevo código de la democracia en donde se reduzca el número de organizaciones políticas, se reduzca el número de asambleístas, en donde se impida que gente con grosas, con grilletes, con antecedentes penales puedan ser candidatos. Una ley para incautar bienes robados, como lo hicimos cuando había la AGD que tenía la capacidad coactiva. Eso le entusiasma también a Andrea González, en eso coincidimos y vamos a tratar de esto implementar en beneficio del país, mientras se mejora la imagen del Ecuador, mientras se prepara un escenario favorable para que vengan y retornen las inversiones productivas al Ecuador que generen empleo. Si no hay inversión productiva, si no hay inversión nacional, privada e inversión extranjera, el país no va a generar empleo, el país no va a salir adelante, no se va a combatir la delincuencia. El Estado tiene que hacer grandes esfuerzos para hacer presencia en los barrios marginales de las grandes ciudades, con escuelas, con colegios, con cuarteles militares, con cuarteles policiales, con centros de rehabilitación, con talleres, con locales para capacitar a estos adolescentes que al estar solos en sus casas están a merced de los grupos de delincuencia organizada, Hay porque el mucho papá y por la hacer, sin mamá duda. salen a trabajar y les dejan solos, entonces ahí aprovechan a los jóvenes de 12, 13, 14 años de estos grupos delincuenciales con sus regalitos, con sus estímulos y los atraen y los reclutan a estos grupos de delincuencia organizada como gatilleros. Este es un tema lacerante, pero cruel y real que el Estado ecuatoriano tiene que combatirlo. Coronel, respecto a esta precandidatura de Andrea González Nade, Sociedad Patriótica ha dicho que esta es apoyada por bases ciudadanas, múltiples gremios, grupos y demás. ¿Quiénes les están apoyando? Y también, ¿cómo sería el tema con Construye? Porque recordemos, le auspició la candidatura a ella. ¿No tiene nada que ver con Construye ahora? ¿Van a hacer algún tipo de alianza o simplemente ustedes están aparte? Absolutamente nada Construye, estamos totalmente separados, pero hay algunos asambleístas de Construye que no tienen nada que ver con los errores cometidos por la dirigencia. Se han puesto líneas rojas para aquellos que están inmersos en los casos metástasis, como el Partido Correísta, en el caso Purga, como el Partido Social Cristiano, definitivamente están salpicados, esas serían las líneas rojas con aquellos cuyos fundadores estén prófugos de la justicia, por ejemplo, Ramiro González, ex prefecto de Pichincha. Por ejemplo, estuvo preso el que fundó el Movimiento Amigo, el ex asambleísta Mendoza, por haberse dispuesto ilegalmente del dinero que era para los hospitales, se repartieron hospitales. Con esa gente, absolutamente no. El compromiso tiene que ser con el país, con los movimientos ciudadanos, con los movimientos, si cabe la palabra, virginales, que no estén inmersos en casos de corrupción. Porque si nos aliamos con estos movimientos y partidos políticos que están inmersos en la corrupción, ellos no nos van a dejar implementar la cadena perpetua, ellos no nos van a dejar implementar la ley para recuperar bienes robados, ellos van a oponerse
a que delincuentes con glosas, con grilletes, con antecedentes penales puedan ser candidatos de elección popular. Entonces, en eso queremos ser muy radicales porque el Ecuador no puede continuar como está. Y nosotros no queremos solamente llegar al poder por vanidad. Gracias a Dios yo ya fui presidente, no necesito volver a ser presidente. Yo lo que quiero es que el Ecuador cambie. Entonces, el poder hay que utilizarlo en beneficio de todos los ecuatorianos. Hay que cambiar el Ecuador, este país hermoso. No puede seguir hundiéndose. Hace un momento hablábamos de la producción de petróleo, pero es que hay que comparar para que el país se dé cuenta y los jóvenes que nunca estuvimos tan mal como ahora. Yo me hice cargo con 370.000 barriles diarios de petróleo. En 2 años incrementé a 550.000 barriles diarios de petróleo y hoy estamos en menos de 400.000, cuando la producción debería haber superado ya el 1.000.000 de barriles diarios de petróleo. Ahí se pierden 300, 400.000 millones de dólares. No deberíamos tener deuda externa, deberíamos tener las mejores carreteras, por lo menos de Latinoamérica, y tener unos 100.000 dólares, 100.000 millones de dólares en ahorros, pero no tenemos nada, más bien tenemos una deuda que supera los 80.000 millones de dólares. Quiero cambiar el tema. Déjese preguntar, no se deja preguntar nunca usted. Hoy a las 2:30 están citados en la Asamblea Nacional para decidir la suerte de la vicepresidenta. Usted van a conocer un documento que ha pedido la jueza Camacho que se ha reservado, pero ya el entorno del caso lo sabe. A ver, primero rechazamos el tema de que sea reservado. Un tema de esta importancia tenía que ser público para que el país conozca cuál es el análisis de sus asambleístas y cómo votan los asambleístas para evitar esos rumores o confirmar esos rumores de que ya hay acuerdos, porque hasta ayer Construye estaba en contra del juicio a la vicepresidenta, el movimiento correísta estaba en contra del juicio a la vicepresidenta, pero están en tapete el hecho de que anticiparon posturas. Anticiparon posturas. Porque ADN está a favor. Pero están en el tapete el tema de Jorge Gras, por ejemplo. Entonces, ojalá que eso no sea un pretexto, no sea una presión para que el día de hoy cambie de actitud. ¿Qué tanto tendrían que analizar si es que es un tema absolutamente judicial? Levanten la inmunidad para que la justicia decida, porque capaz que es inocente y la justicia tiene que decidir que es inocente. A ver, en este momento, si la justicia, si la fiscalía le está imputando a la vicepresidenta de la República, es porque debe haber analizado y debe haber encontrado elementos de convicción. Pero nosotros que también tenemos que analizar y decir sí o no, debemos conocer cuáles son esos mensajes de texto, cuáles son esos chats, si realmente la vicepresidenta de la República cometió o no el delito de concusión. Pero tiene una es decir, todavía. No, es decir, no podemos votar porque, con todo respeto, pero si la fiscalía dice cometió el delito de concusión, ok, estamos a favor. No, tenemos que conocer si realmente hubo o no ese delito de concusión. Si hubo ese delito de concusión, al menos Lucio Gutiérrez votará a favor de que se le enjuicie penalmente a la vicepresidenta de la República. Pero si no hay esos chats, si no hay esos mensajes en donde se evidencie el delito de concusión, en donde la vicepresidenta le dice, a ver, cóbrele a fulano de tal, no sé, pues $1.000 por el cargo que le vamos a dar, que eso sería la concusión, aprovecharse del poder de la posición de la vicepresidenta de la República para pedir diezmos a sus subordinados, en definitiva sería el delito de concusión. Si es que hay evidencias, pues tiene que ser juzgada, sancionada y destituida la vicepresidenta de la República. Pero si no hay esas evidencias, tampoco podemos permitir que haya persecución política, que por diferencias de criterio, porque el presidente no le cayó bien a la vicepresidenta o viceversa, no se puede actuar de esa manera. Más bien lo que el presidente debería haber realizado es llamarle a la vicepresidenta, coordinar, consensuar, llegar a acuerdos, porque en este momento el principal problema es la delincuencia, la pobreza, el desempleo, el deterioro de la naturaleza, la falta de educación, las carreteras destruidas, la falta de salud, no hay medicina de los hospitales, y no estarse peleando y no estar cuidándose con la vicepresidenta de la República. En este proyecto nuestro de refundar el país, hemos colocado que se debe eliminar la figura del vicepresidente de la República, como es en algunos países, para que el presidente de la República se concentre plenamente en solucionar los graves problemas que tiene el país y no cuidarse del vicepresidente. A mí me pasó, me tenía que cuidar del vicepresidente que estuvo permanentemente conspirando contra mi gobierno y asesorado en esa época pues por el economista Rafael Correa, que después fue presidente de la República, ahora prófugo de la justicia. Entonces, estos problemas bochornosos para el Ecuador tenemos que solucionarlos y una alternativa es eliminar la figura del vicepresidente de la República porque no le hace ningún beneficio al país, más bien estamos viendo que causa problemas. Coronel, gracias por acompañarnos. Lucio Gutiérrez, expresidente de la República, asambleísta de Sociedad Patriótica,